sino simplemente dice admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando dice que es príncipe de paz, realmente este es un hijo. Pero dice que este hijo sería Dios fuerte y Padre eterno. Y nosotros sabemos que solamente hay un Dios y un Padre. Pero entonces al ver la escritura aquí en esta mañana nos vamos a dar cuenta que el Dios fuerte y el Padre eterno vino en este hijo, en este príncipe de paz. Ahora, más o menos, nosotros vamos a encontrar aquí que en este pasaje bíblico, hermanos, estamos encontrando la deidad, de cómo es que Dios, el ser invisible, está hablando, que el Dios fuerte y el Padre eterno, Él vendría y moraría en un cuerpo humano, pero no sería un cuerpo humano cualquiera, sino un cuerpo perfecto, una creación nueva, en donde Dios moraría como el Dios fuerte y Padre eterno, que traería como consecuencia la redención de sus hijos que estaban perdidos. ¿De dónde vino esto? De la eternidad. Ahora, solo quiero que vean un poco aquí lo que nos enseñó otra vez nuestro hermano Javier. Esto era Elohim, ¿verdad, hermano? Amén. Elohim. Estos son aquí habían los atributos, aquí estaban los pensamientos, este es el Espíritu eterno. Todo esto era Elohim. Hermano, aquí ni siquiera Él era Dios, pero sabemos que Él era algo más que Dios. Amén. Todo esto solamente eran pensamientos que Dios tenía. Si usted quería hablar de Dios, no podía, porque no había cómo poder hablar de Dios. No se sabía nada al respecto. Pero dentro de este pensamiento, en los pensamientos de Dios, estaban todos estos grandes atributos que Él quería ser Padre, Él quería ser un Hijo, Él quería ser Salvador, Él quería ser Sanador. Pero para que Él pudiera mostrar estos atributos, entonces Dios tuvo que condescender hasta llegar a ser un hombre. Pero luego, para que nosotros pudiéramos conocerlo a Él, entonces se formó una luz, y esa luz salió, hermano, lo cual es llamado, esta es una luz, llamado el Logos. Muy bien. Entonces esta luz se formó. Como estamos hablando el otro día con nuestro hermano, la palabra formar quiere decir que salió de algo que existía. Amén. Por eso dice que esta era la misma sustancia de Dios. Esto era una sustancia. Entonces, esto no es creación. Creación es que cuando Dios llamó a existencia ciertas cosas. Por ejemplo, la tierra no es la sustancia de Dios, hermano. Pero esto era la sustancia. Entonces existía. Amén. Amén. Entonces, esto no es creación, sino de la sustancia misma de Dios. Y llegó a ser la misma imagen de Dios. Amén, hermano. Ahora, entonces vamos a centrarnos en esto. Entonces, todos los pensamientos, todo lo que era Elohim, todo vino acá a parar en esto. Dios manifestándose a través de una luz. Entonces, todo lo que Él quería hacer alguna vez, todo esto llegó a ser la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el atributo de Dios es que Él quería ser Dios, pero Él no podía ser Dios aquí porque no había nadie quien lo pudiera adorar. Entonces, Dios significa objeto de adoración. Entonces, Él llegó a ser Dios acá en Cristo. Él llegó a ser Padre en Cristo. Él llegó a ser Salvador en Cristo. Todos los pensamientos llegaron a ser esto, la palabra. Hermano, ahora voy a borrar esto, porque ya todo esto ya está aquí, ¿verdad? Ahora vamos a hacer esto, fíjense. Esto es el Logos. Esto es la palabra. Esto es Cristo. ¿Qué vamos a encontrar aquí, hermano? Fíjese, ve. Más o menos lo vamos a hacer aquí. Este es el punto central. Nosotros sabemos que en esa luz Dios estaba ahí. Porque esa luz no era Dios pleno, era una parte de Dios. Pero lo que estaba, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios estaba en esa luz. Dios estaba en esa teofanía, en esa imagen. Ahora, vamos a ver que de esta parte que es el Logos,
el cual es el verbo, el cual es la palabra, el principio de los principios. Aquí aparece la luz, pero nada todavía era creado, ninguna cosa estaba creada, pero ya estaba esta luz. Pero lo primero, dice el hermano Raja, que Dios creó fueron los ángeles. Entonces Él llegó a ser Dios, llegó a ser adorado. Entonces Dios comenzó a crear los cielos y la tierra y todas las cosas. Entonces vemos que la creación comienza, ¿no?, a manifestarse. Y vamos a ver que dentro de esto, hermano, de la eternidad, sale un segmento de tiempo. ¿Mi hermano Javier, creo que es así? Ya. Sale porque cuando vemos esta luz era lo eterno, era la eternidad, porque eso era Dios. Pero ¿de dónde sale el tiempo? El tiempo sale de la eternidad. Así es. Ahora, mire usted, este es como una pirámide. Vamos a invertirlo hacia arriba, hermano. Así ve. Este es el tiempo. El tiempo empieza aquí. El eterno está en el centro. ¿Correcto, hermano? Pero vamos a ver que este segmento de tiempo es aquí para nosotros. Es el primer cielo. Es la tierra. Donde todas las cosas fueron creadas aquí. ¿Qué vamos a encontrar aquí, hermanos? Fíjese. Lo que se perdió estaba en este segmento de tiempo. Pero en esta parte que usted ve aquí, hermano, gloria a Dios, voy a borrar esto porque lo saqué hacia allá. Aquí estaba todo lo que no había caído. Aquí estaban ángeles, querubines, serafines, sus cuerpos celestiales. Esos no habían caído. Pero en el segmento de tiempo en el cual nos tocó vivir a nosotros, aquí estaba Adán. Aquí estuvieron nuestros cuerpos en la tierra. Desde que Dios creó la tierra, nuestros cuerpos estaban ahí. Y en este segmento de tiempo vimos a Dios. ¿Sí, hermano? ¿Van entendiendo algo por ahí? Creo que sí, ¿no? Entonces, hermano, no olviden, todo esto es el Logos, es la eternidad, el principio de los principios. El tiempo se dio origen aquí. Esto, entonces, esta parte que usted ve aquí, hermano, para decirle esto de nuevo, es lo que no cayó del cielo. Ángeles, querubines, ellos están ahí. Siempre estuvieron ahí, ¿verdad? No estamos hablando de Satanás, ni de sus secuaces. Estamos hablando de los que se quedaron fieles con la palabra de Dios. Aún sus teofanías están ahí. Ahora, este segmento de tiempo fue sacado entonces ¿de dónde? De la eternidad. Ahora, tiempo y eternidad completamente mezclados, dice el hermano, ¿no? Completamente mezclados. ¿Por qué? Porque vamos a ver a Dios aquí en esta escena, hermano. Por eso que cuando el Señor, Dios vino en la forma de una paloma, la columna de fuego, en la forma de una paloma, y el hombre humano aquí, Jesús, se unió con lo celestial. Tiempo y eternidad se mezclaron. Así que por último, usted no es una criatura del tiempo, usted viene de la eternidad. Amén. No, hermano, usted viene de la eternidad, pues estuvo aquí. Usted es una criatura de la eternidad. Ahora fíjense. Aquí, fíjense, hermano, es donde usted ve a Dios. La plenitud de la deidad fue manifestada aquí, en un hombre llamado Jesús. Isaías dijo, un hijo no cesado, el cual sería Dios fuerte, Padre eterno, en este príncipe de paz. Entonces, la eternidad y el tiempo mezclados aquí. ¿Qué vamos a encontrar? Aquí vamos a conocer nosotros a Dios. Porque nosotros pasamos de nuestros cuerpos teofánicos a cuerpos terrenales, no sabiendo nada al respecto. Pero cuando el Espíritu Santo, Dios vino, entonces nos conectó con nuestro Padre y nos hace entender por predestinación que somos de acá. Señor, amén. Somos de acá. Entonces, hermano, es aquí donde nosotros hemos visto a Dios. Nadie puede reconocer a Dios como Pedro, como Pablo. No, nadie puede reconocer a Dios a través de una revelación, a menos que no tenga una representación en el cielo. Así que Pablo tenía su representación acá, Pedro la tenía aquí. Ellos tenían sus cuerpos celestiales allá, en este lugar. Pero aquí estaban como hombres terrenales, haciendo lo malo. Entonces,
¿Cómo conocimos a Dios? Hemos conocido a Dios en su plenitud a través de Jesucristo. Amén. ¿Por eso, mi hermano? Cuando miramos la iglesia, cuando miramos el credo, el dogma, el mundo religioso, está perdido. No tiene la más mínima posibilidad de poder ser salvo. Porque, hermano, eso no lo... Porque cuando hablamos de plenitud, cuando hablamos de deidad, cuando hablamos de revelación de la palabra, no lo puede encontrar en la iglesia. ¿Verdad? Eso no se puede encontrar ahí. No lo encontrará jamás. Por eso el hermano dice, ¿de dónde queda la denominación? Dice, ¿dónde queda el sistema religioso excluido de la presencia de Dios? Solamente en Él. Entonces los hijos de Dios, hermano, ellos han podido reconocer y reconocerán en este día esta plenitud de Dios a través de Jesucristo. Y en este tiempo del fin, Dios habiendo enviado un profeta, hermano, revelando esta deidad, revelando la palabra, pero ni aún el profeta puede hacernos a nosotros ver revelación. Él reveló la palabra correcto, y usted puede leer la misma palabra que el hermano Abraham tiene, pero Dios tiene que conectar su corazón con esta revelación. Y entonces, hermano, eso es lo que sucede, que usted podrá ver esta revelación de la deidad. Si no podemos ver esta revelación de la deidad, nunca entenderemos realmente el mensaje de Dios de este día. Entonces, hermano, aquí es donde usted ve a Dios, la plenitud de la deidad manifestada en una persona. Fue cuando Dios moró en Jesús. Pero entonces Dios se retiró, ¿no? Porque desde el día que Jesús murió, resucitó y subió a la gloria, entonces vemos que deidad corporal ya no hay, hermano, en este cuerpo, hablando de Jesús. Porque de hecho que el profeta hizo deidad aquí con Dios, para poder manifestarse. Pero no es el cuerpo de la cual estamos hablando nosotros. Porque el cuerpo que la plenitud de la deidad moró en él, eso fue Jesucristo. Pero eso ahora se quedó allá en el propiciatorio, hermano, y Dios está aquí. ¿Cuándo se reencarnará esto? En la cena de la boda del Cordero y bajando al milenio. El hermano Abraham dice, yo no creo en reencarnación, pero cuando Dios vino, se encarnó en Jesús, pero salió. Y al volver a entrar otra vez, que ese se reencarnase, el hermano Limay le dice, se reencarnó otra vez, porque volvió a entrar a ser parte de ese cuerpo. Entonces, hermano, pero luego él será allá será encarnado en la cena de la boda del Cordero, en el milenio. Luego Dios, cuando hermano, cuando en la cena de la boda del Cordero, Dios otra vez entrará en ese cuerpo, y la iglesia, sus hijos estarán comiendo las bodas de la cena de la boda del Cordero. Luego bajarán al milenio, y luego, hermanos, esto cambiará. Otra vez Dios será en todo y sobre todos. Amén. Señor, amén. Y es ahí lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, en esta mañana. Eso es lo que la gente de este mensaje no puede creer. Y eso es el mensaje. El profeta dice, la Biblia dice, nosotros tenemos que hablar de acuerdo a la palabra. Porque este mensaje vino de acuerdo a la palabra. O sea, este mensaje no fue contrario a la palabra. Si no, eso no sería Dios. Porque Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Entonces Dios habló de acuerdo a la palabra, pero la mente humana le da una interpretación de acuerdo a su pensamiento, porque no está entendiendo la revelación de la palabra. Dios no le está revelando nada. Todavía sigue el telón cerrado para él. Entonces, pero como el hombre nunca se queda quieto, siempre quiere tomar algo y quiere sacar una luz, pero no se le dará nada, porque usted no puede sacarle nada a Dios a menos que Dios no se lo revele a usted. Hermano, ahora Dios no le va a dar ninguna nueva revelación, sino que simplemente Dios le va a dar la comprensión, el entendimiento de esta revelación. Dios me ha revelado algo, Dios no le ha revelado nada, sino Dios le da el entendimiento, la comprensión de esta revelación. Hermano, si no, entonces ¿para qué vino un profeta? Entonces la inspiración viene, hermano, gloria al Señor, para que usted pueda entender lo que este profeta de Dios trajo, la revelación.
Eso es, hermano. Entonces, cuando escuchamos a la gente decir eso, bueno, está bajando revelación por allá, no está bajando nada, ya todo ha bajado, ya todo está aquí. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender esto con la ayuda de Dios, hermano, de esta palabra de Dios. Entonces, miren, hermano, en este segmento de tiempo, Él vino a redimirnos. Aquí fue, hermano, aquí fue. ¿Cómo fuimos redimidos? ¿A través de qué fuimos redimidos? Hemos sido redimidos a través de sangre, hermano. Por eso, escuchen, hermanos, estas cosas, porque cuando usted entiende la palabra de Dios, eso lo hace que usted se posicione. Eso hace que nadie lo mueva. Pero si usted no entiende nada de lo que estoy tratando de decir, o de lo que Dios nos ha dicho, pues somos movidos de un viento, por el viento, dice, de doctrinas por aquí, por acá y por allá. Entonces, y eso a veces pasa, ¿no? con Wilson, pasa con Juan, pasa. ¿Por qué? Porque siempre hay unas voces que vienen y te dicen, eso es un falso profeta. No, la Biblia no dice así. Entonces, si nosotros no entendemos la palabra de Dios, hermano, en nuestro corazón, no reaccionamos a eso, usted no ha entendido nada. Entonces, pero si nosotros entendemos esta palabra de Dios, hermano, a mí no me importa quién sea. Pero si usted llega a entender esto, eso es todo lo que Dios quiere. Amén. Su principal reacción es, esto es Dios, dice usted. Amén, hermano. Y listo, y se acabó. Y nada le va a tumbar, nada lo va a hacer pedazos, nada, hermano. ¿Quién podrá contra eso? Ni Satanás, nadie puede. Todo está que su mente, que es la matriz o el viento, conciba, hermano, esta palabra de esta revelación, eso es todo. Entonces dice, usted quedó preñado de esta palabra, de esta revelación. Amén. Gloria a Dios, así es, hermano. Entonces, hermano, ¿cómo fuimos redimidos? ¿A través de qué? Hemos sido redimidos a través de sangre, hermano. Ahora, en el mensaje sanidad y lo que es la enfermedad, el hermano Branham dice, esta es la pura sangre del Hijo de Dios. Y aquí es, hermano, la gran polémica de la gente, que piensa que Jesús es Dios. Y eso le afecta a quien sea que tiene este mensaje. Porque la gente piensa, hermano, que Jesús es Dios en todos los sentidos. Y Jesús es Dios de la manera como la gente lo piensa. Hermano, no lo es. Mire, vamos a leer por aquí quiero leer porque sacó unos textos aquí. Ahora nosotros sabemos que Dios tiene un hijo. Sin temor, hermanos, a que alguien pudiera decir algo contrario, no nos interesa lo que la gente diga. Usted puede escuchar a otra gente de este mensaje y decir esto. A usted no le importa eso. A usted no le debe interesar lo que otros más dicen. Pero a nosotros nos interesa lo que el profeta de Dios ha dicho. Amén. Porque eso ha sido vindicado. Hermano, así que nosotros creemos que Dios sí tuvo un hijo. Amén. Sin importar lo que el resto diga. ¿Me entiende, hermano? Amén. Porque el hombre puede ser muy elocuente y tratar de hacerlo y te hace ver que realmente Dios no tuvo un hijo. Pero Dios sí tuvo un hijo. Ahora, si él es padre, porque realmente él tuvo un hijo. Amén. Y si él es el hijo de Dios, es porque realmente él tuvo un padre. Amén. ¿No es así, hermano? Amén. Ahora, él llegó a tener muchos hijos e hijas. Pero en este caso, nosotros no estamos mirando el sexo, hermano, entre hombre y mujer, pero estamos viendo la vida. Amén, hermano. Amén. Eso es lo que estamos viendo, la vida. Nosotros estamos mirando la pregunta de vida. Y la pregunta de vida tiene que ver de dónde vino su vida. ¿De dónde vino nuestra vida? No estoy hablando de mi vida mortal. Estoy hablando de la vida de Dios. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que preguntarnos de dónde venimos. ¿A dónde vamos? Porque este mensaje pues ha trazado ese camino. Porque Jesucristo, siendo el mismo de ayer, hoy, por los siglos, Él abrió el telón y nosotros podemos ver claramente de dónde vino, a dónde va, qué clase de vida tiene usted.
¿De dónde viene esta vida? Esta vida vino de Dios. ¿Correcto, hermano? Entonces, ¿de dónde viene esta vida? La vida vino de Dios. Miren, vamos a primera de Juan. Ahora yo quiero que aquí usen ustedes su Biblia. Siempre, hermano, traten de tomar Biblia. La palabra de Dios es la que manda. Y la revelación es la que destruye a Satanás, el concepto y el pensamiento del hombre. Primera de Juan 5:11. Fíjese, ¿de dónde vino esa vida? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. El testimonio de Dios a través de Jesucristo, porque Jesucristo estaba dando testimonio de la vida eterna. ¿De dónde vino esta vida eterna? Esta vida eterna vino de Dios. Ahora escuche, hermano. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén. Si alguien no cree que Jesús es el Hijo de Dios, usted no tiene vida, usted no tiene nada. Esa es la verdad. Así que la gente no trate de decirle a usted, la gente de este mensaje no trate de decirle a alguien que Jesucristo es su propio Padre. Eso no puede ser. No puede ser. Primera de Juan 3:1. Mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. ¿Dónde estaba la plenitud de Dios? En Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No es que yo le mirara la cara a Jesús y estaba mirando a Dios, sino eran las obras que Él manifestó, la vida, el testimonio que Él estaba dando. De esa manera nosotros podíamos ver al Padre en Jesús. Amén. No, hermano, esa era. Por eso, mire usted, dése cuenta la palabra de Dios, que el testimonio de vida eterna, ¿de dónde vino la vida eterna? La vida eterna vino de Dios. Y esa vida eterna Dios la puso en su Hijo, Jesucristo. De tal manera que si nosotros veíamos no a Jesús, sino a Dios en Jesús, hermano, el hombre tiene vida eterna. Amén. Y eso no lo podía ver cualquiera. Solamente el que estaba predestinado para poder ver tal cosa, tal evento. Lo más grande que el hombre jamás pudo haber visto es eso, ver a Dios a través de pieles humanas. A Dios nadie lo ha visto directamente en la cara. Dios siempre está escondido tras una piel o tras una forma. Pero en estos tiempos Dios a través de una piel, como lo hizo a través de Jesucristo y como lo ha hecho a través de William Branham en el tiempo de fin. Y entonces el hombre tenía que mirar a través de las pieles de William Branham un poquito más allá, pero no con estos ojos naturales, pero con los ojos del corazón, del espíritu. Mirar que ese que estaba haciendo las obras no era ese hombre, era Dios. Amén, hermano. La vida estaba ahí. La vida estaba ahí. El profeta dice, nosotros tenemos la sangre de Jesucristo. Y esa sangre era la sangre de su Padre. Ningún sexo mezclado en él. Era nacimiento creado. Nosotros tenemos la sangre de Jesucristo. Pero eso, hermano, no era la sangre de Jesús. Era la sangre de Dios. Porque Dios creó esa sangre. Dios creó ese cuerpo. No, como el hermano Javier le dijo al hermano Gustavo Viejo, eso ni siquiera era la sangre de Jesús. ¿Cómo dijo? No, que al toque se empaló. ¿Por qué la persona toma esa actitud? Porque está mal enseñada. Y él no tiene la culpa, sino el que enseña. ¿No? Entonces, pero si usted va a la palabra, va al mensaje, eso es lo que el profeta ha dicho. Que esa no era la sangre de Jesús, ni su nombre era de él. De tal manera que lo que vimos aquí es que Dios creó un tabernáculo, un cuerpo, y Dios se escondió en ese cuerpo y se reveló al creyente, al Hijo de Dios. Solo él podía ver y exclamar y decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, en Hechos capítulo 20 y el versículo 28, ahí nos dice, ¿no?, que era la sangre del Señor. ¿De quién era esa sangre? Era la sangre de Dios. En otra parte de la escritura Pablo dice la sangre de Cristo. Entonces era la sangre de Dios, hermano. Ningún teólogo pudo explicar esto.
Dice el hermano Oliverio, no ha habido un teólogo, nadie quien haya podido explicar estas cosas. Y como el hombre no puede explicar estas cosas en la forma correcta, pues lo atribuye a Jesús. Pero si usted se da cuenta, hermano, gloria a Dios, por la palabra de Dios, estamos hablando de un nacimiento por creación. Entonces, cuando estamos hablando de, no solamente creó el cuerpo, sino la sangre. Amén. El cuerpo, todo lo que estaba en él, fue creado. Eso es la nueva creación, una nueva creación. Por supuesto que tenía los 16 elementos que la tierra tiene, pero él no tomó de esta tierra para crear el cuerpo de Jesús. Él creó esa nueva tierra en él. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que en ese cuerpo habitara la plenitud de la deidad. Y es igual, dice el hermano Oliverio, con la iglesia. Dios también ha creado un cuerpo para que Cristo, para que Él more en esa iglesia. Pero no es creación tanto para nosotros, sino nosotros somos parte de esa creación, de esa nueva creación, la cual es Cristo. Pero nosotros venimos a través del nacimiento. Entonces, en el mensaje de la resurrección de Lázaro, Dios es un creador. Y Dios, el creador, creó una célula de sangre en el vientre de María. Vino del Padre, el cual es Dios, por el nacimiento de la Virgen. ¿Ve, hermano? Gloria al Señor. Mire usted, Dios es un creador. Y Dios, el creador, creó una célula de sangre. ¿Y a ver, usted se da cuenta que Él creó la célula de sangre? Él creó la sangre que corrió por las venas de Jesús. Él dijo, luego vamos a entrar a donde queremos llegar, pero voy a leer estos textos para que usted encaje aquí, hermano, ¿ya? Él dijo, esa es la sangre de Dios. El profeta dijo, esa es la sangre de Dios, esa es la sangre de Jesucristo. Pero el que la dio fue Jesucristo. Porque Dios no pudo darlo, como Dios no pudo darlo porque Él era espíritu. Y el espíritu no puede sangrar, el espíritu no tiene sangre. El espíritu no puede ser herido, el espíritu no puede morir. Pero el que tuvo la habilidad para poder dárselo era Jesús. Porque Dios creó el cuerpo de tal manera que lo invisible se ensambló en este cuerpo visible. ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios en el vientre de María? Él estaba creando su propio cuerpo, su propia sangre. A eso Dios, dice el hermano Braga, lo llamó el Hijo de Dios. Hermano, pero lo que vimos realmente ser manifestado, hacer la obra de redención, fue Dios. Fue Dios. Entonces, esa es la sangre de Dios, esa es la sangre de Jesucristo. Dios creó la sangre, Dios hizo esa propia sangre, pero Dios no pudo derramarla, Él no pudo vertirla, Él lo hizo Jesús. ¿Ve usted, hermano? Él tuvo la habilidad, Él tuvo que hacerlo bajo una decisión. Y usted se dará cuenta que Dios no toma decisiones. ¿Usted ha encontrado en alguna parte de la Escritura a Dios tomando una decisión? Dios no toma decisiones. Dios no tiene un nuevo pensamiento. Él ya lo pensó aquí, donde lo dice el primer círculo. Él ya lo tiene todo listo. Porque si vemos a Dios cambiando de pensamiento, entonces ese no es el Dios que nosotros creemos. Hermano, Dios es Dios. Ahora, pero el que la dio fue Jesucristo, porque Él tenía la habilidad de darlo o retenerlo. Y en el jardín del Getsemaní, Él, en su decisión, es donde Él sufrió mucho. Ahí es donde Él tuvo la batalla más terrible, porque se iba a enfrentar a la muerte. Ese cuerpo que fue diseñado, hermano, podía vivir eternamente. La corrupción no podía atraparlo, ni el infierno podía retenerlo. ¿Pero por qué murió? Porque todos los pecados nuestros del mundo fueron sobre Él. ¿Me entiende, hermano? Entonces por eso el profeta dice, el hombre enfermado, tenía dolor de cabeza. Ve cómo la barca ya se hundía y él estaba tan dormido que ni los vientos ni las olas podían despertarlo. Si ustedes se cuenta, cuando usted viene cansado de trabajar, está durmiendo, tan que toca la puerta ni lo siente, tan que suena el celular ni lo siente. Tan profundo es el sueño cuando el hombre está tan cansado que no siente nada. Y Jesús estaba enfermo, estaba cansado.
que no se daba cuenta que la embarcación se hundía. Tuvieron que sacudirlo y despertarle y decir: Señor, despiértate, que la barca se hunde. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, gloria a Dios, él tomó su decisión en el huerto del Getsemaní y dijo: Padre, si tú quieres, aparta de mí esta copa. Él está ahí teniendo una lucha, hermano. Porque si él quería, no moría y seguía siendo salvo. Él estaba predestinado, él tenía vida eterna. Si él quería, moría por el mundo o no, y él seguía siendo salvo. Pero él había venido con un propósito, por eso que él aprendió la obediencia. ¿Dónde Dios va a aprender obediencia? Él fue perfeccionado por el sufrimiento. Dice el apóstol San Pablo: ¿dónde Dios va a ser perfeccionado? Dios es perfecto. No, Dios no tiene que ser perfeccionado. Pero Jesús fue perfeccionado y aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a un hombre que tenía cuerpo, que tenía alma y tenía espíritu. Pero ¿quién era ese hombre, hermano? Ese hombre, hermano, que estaba aquí en la tierra, dice el hermano Branham, él era, ¿qué dice? La persona de Dios. Él, fíjese, hermano, él era la persona de Dios. Él era la persona de Dios o la personalidad de Dios. ¿De qué? Del invisible, del espíritu. ¿Cómo el espíritu podría presentarse en una personalidad? Como espíritu no podía. A lo mucho Moisés le dio la espalda de la teofanía que cruzó, mas no podía ver. Pero él era una persona, una personalidad en carne y hueso, porque ahí es donde se manifestó la deidad. Ahí es donde Dios se dio a conocer plenamente, Dios, a través de un cuerpo, en la persona o en la personalidad que es Jesús, la personalidad de Dios. Hermano, eso es. Entonces dése cuenta, hermano, que cuando estamos hablando de la persona de Dios o de la personalidad de Dios, estamos hablando de la imagen de Dios, de cómo es que Dios estaba siendo representado en la tierra, de alguien que dijo: yo no hago nada por mí mismo, sino lo que el Padre me muestra. Él era prisionero de Dios, él estaba cautivo por Dios, él no podía hacer nada por su propia cuenta, pero Dios guiaba esto porque ese era su casa, donde él mandaba. Entonces, en el huerto del Getsemaní, hermano, él tuvo una lucha tan grande, una decisión tan terrible, tan dolorosa, que el sudor, dice la palabra de Dios, fueron como grandes gotas de sangre que cayeron sobre la tierra. Pero no como yo quiero, dijo Padre, sino como tu voluntad. Que tu voluntad sea hecha, Señor. ¿Ve? Él pudo haberlo rechazado, hermano, en aquel día. Él pudo haberse tirado para atrás. Pero nos damos cuenta que Él sí nos representó bien. Amén. Adán, en ese segmento de tiempo, él fue nuestro representante y nos representó mal. Tanto en la tierra como en el cielo, él nos representó mal. ¿Ven? Por eso que las teofanías, y el hombre cuando moría no podía entrar su alma, su espíritu a la teofanía. Cuando él fue el hombre que nos representó a condenación por representación, él nos representó mal aquí en la tierra y en el cielo, hermano. Por eso es que los hombres del antiguo cuando morían no podían entrar al cuerpo celestial. Él nos representó mal. Pero este Jesús, cuando Él vino, reconcilió el cielo y la tierra. Las cosas que están en el cielo y la tierra. Eso es lo que hizo Adán. Cuando Él nos representó mal. Hermano, ¿está bien? Ahí está la cosa. Fíjese, hermano. Gloria a Dios. Entonces el mensajero dice: y nosotros estamos redimidos a través de la sangre de Cristo. Dios Todopoderoso es un espíritu, dice. Mire aquí la cosa, mire, hermano. Y nosotros estamos redimidos a través de la sangre de Cristo, y Dios Todopoderoso es un espíritu. Entonces el profeta está diciéndonos aquí en primer lugar que acá hay un hombre que derramó sangre, cual fue Jesucristo. Porque Dios, siendo el Espíritu Todopoderoso, Él no podía derramar sangre. ¿Hermano? Entonces lo que estoy tratando de decirles a ustedes aquí, ¿ve? Así que es una persona, no un espíritu. ¿Correcto, hermano? Porque un espíritu, ¿cómo sería un espíritu predicando aquí en la tierra?
Entonces tuvo que tener una persona aquí, su propia persona, su propia personalidad de este espíritu. Y ese fue Jesucristo. Amén. Amén. Por eso él dijo, mi Padre y yo, uno somos. Amén, hermano. Amén. Amén. ¿En qué quedamos? Que no son dos personas, que no son tres personas. Amén, Quedamos que hermano. Dios es uno. Amén. Amén. Pero ¿quién era él? Él era una persona, un hombre, que tenía cuerpo, alma y espíritu. Él tomaba su propia decisión si él quería hacerlo de esa manera. Él podía tomar su decisión de poder libertarnos o no. Él podía decir, yo puedo despedir a mi padre una docena o una legión de ángeles. Pero no lo hizo. Porque él no hacía nada si su padre no le mostrara para hacer esto. Él podía hacerlo. Él tenía el 50% del derecho de poder reclamar lo suyo, ¿no? Porque él era el 50% cuerpo y el 50% era Dios. Que al unirse hizo la plenitud de la deidad. Amén. Así que como heredero, mientras estaba aquí en la tierra, él tenía el derecho del 50% del reino. Pero cuando él murió y resucitó y se sentó en la diestra de Dios, él tuvo todo el derecho. Mi hermano fue heredero de todo ahora sí. Porque ese es el hijo adoptado, el primogénito. Entonces el padre cuando le deja la heredad, le deja todo al hijo, no le deja la mitad, le deja todo. Y así por eso dice en el libro de Colosenses, en el libro de San Juan, creo que está en el libro de Hebreos, cuando dice, cuando Dios creó todas las cosas a través de este hijo, dice, fueron para él, porque él sería el heredero de todas las cosas que fueron creadas a través de él. Y nosotros, en Cristo, llegamos a ser primogénitos Gloria a Dios. y participantes de esta herencia. La primera es eterna. ¿Verdad, hermano? Amén, hermano. Entonces, miren, hermano, ven. Así que es una persona, no un espíritu. Cristo tiene que ser una persona. Porque nosotros somos redimidos a través del cuerpo que esta persona tenía, conteniendo sangre, y la sangre fue vertida, constituyendo el proceso. Entonces, ¿cómo sería el proceso de Dios para redimirnos? No pudo serlo como espíritu. ¿Ve? Por eso el hermano Branham dice aquí, ve, y nosotros estamos redimidos a través de la sangre de Cristo, y Dios Todopoderoso es un espíritu, es el espíritu, quiero decir. Entonces, hermano, el proceso vino, que el espíritu vino, Dios sí creó la célula de sangre del cuerpo. Era el proceso que Dios estaba haciendo, para que luego esa sangre fuera derramada. Entonces, es Dios quien derramó sangre a través de este cuerpo llamado Jesús. Fue Dios quien murió a través de Jesús. Fue Dios quien sufrió a través de Jesús. ¿Correcto, hermano? Por eso en la Escritura, mi Padre y yo uno somos. En el mensaje, el misterio de Cristo, dice el hermano Branham, el creador de todas las cosas creó la célula de sangre en el vientre de esa mujer y trajo al Hijo, el tabernáculo de Dios en la tierra. Dios creando una célula de sangre, el cual no era Dios. Ese era el Hijo de Dios. Esa era la vida conferida. O sea, la vida que Dios puso ahí. ¿Me entiende, hermano? Esa no era la vida de Él. Eso Dios confirió esa vida ahí. Dios puso esa vida ahí. Su vida la puso ahí. Amén, Señor. Entonces Dios creando una célula de sangre, el cual no era Dios. Esa célula de sangre, ese cuerpo, ese no era Dios. El hermano Branham dice, ese no era Dios. No era Dios. ¿Por qué? Porque Dios está creando esto. Esto tiene un principio de creación y un final. La célula de sangre que creó Dios, dice el hermano Branham, eso no era Dios. El cuerpo ese no era Dios. Pero cuando Dios vino y entró en él, ahí estaba Dios en carne y hueso. Hermano, Amén. ahí está la cosa. Él pasó por el proceso de crear un cuerpo, y es lo mismo hoy, lo que estaba diciendo hace un rato. Dios creó un cuerpo para Jesús. Mire, Él pasó por el proceso de crear un cuerpo, donde Él habitaría la plenitud de Dios. Y eso es lo mismo hoy. Dios dice, ha creado un cuerpo para Jesús. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. Pero le vuelvo a decir, no es tanto crear, porque nosotros somos parte de esa creación, pero nosotros venimos por nacimiento. ¿Así, hermano? Venimos por nacimiento. Entonces, ¿quién va a poner en ese cuerpo que ha nacido de Dios, que ha nacido del Espíritu Santo?
que es la iglesia, que es la novia, ¿quién va a morar ahí? Cristo. Amén. Cristo va a morar ahí. Amén. Así como Dios moró en la plenitud en Jesucristo, así también el Espíritu de Cristo morará en su novia. Señor. Entonces, hermano, Jesús, Él era Dios. Esto es lo que lo que el profeta habla, me dice. Jesús, Él era Dios, o el engañador más grande que el mundo jamás alguna vez ha tenido. Entonces el profeta dice, ¿no? El hermano Blanca dice, si Él no es Dios, si Jesús no es Dios, dice, entonces hemos tenido el engañador más grande que el mundo jamás ha tenido. Entonces, ¿qué hacen los hermanos del mensaje? Dice Dios, ahí está, ve, Él es el Padre. Él es el Padre, Él es el Dios fuerte. No, entonces, ¿qué haríamos nosotros, hermano? Miren, yo voy a leer algo aquí, ve, que me pasé en la edad de Filadelfia. Escuchen lo que dice. Ve. Si la gente no puede ver la verdad de la deidad, lo que estamos hablando aquí en esta mañana, hermano, si la gente no puede ver la verdad de la deidad, pero en vez, lo perdí, hermano, vaya, pero en lugar de eso la combate, nunca podré ver lo demás de la verdad. Si la gente no puede ver esta verdad de la deidad y encima la combate, hermano, nunca verá el resto de la verdad. Solo una parte lo verá, pero todo no lo verá. Justamente lo que está diciendo el hermano José, serán parte de las vírgenes fatas, porque las vírgenes fatas no pueden entender la deidad. Ellos no pueden ver la deidad. ¿Me entiende, hermano? Señor. Así que habrá gente que cree que conoce la deidad, pero no cree realmente como el profeta de Dios dice. Lo que estoy enseñándole esta mañana, casi más del 90% de la gente de este mensaje no lo cree como lo estoy enseñando aquí esta mañana. Así como ustedes escuchan esta hora, podrán conocer muchos misterios y hablar tantas cosas, pero recuerden, la principal de todas las revelaciones es la deidad. Y si nosotros no podemos ver la deidad de la manera como el profeta nos ha enseñado, usted no podrá ver el resto de la verdad. Y si no podemos ver el resto de la verdad, no puede irse en el rato. ¿Entiende, hermano? No puede irse en el rato. Porque toda esa verdad ha sido revelada para que la iglesia, hermano, la sepa. Para que ella conozca toda esa verdad. Entonces, acá volviendo al tema, el hermano Blanca dice, Jesús, Él era Dios. Y si ustedes dicen que Él no era Dios, entonces Él ha sido el engañador más grande que el mundo ha visto alguna vez. Ahora, entonces comienza a explicar esto y dice, ahora, nosotros tenemos aquí, según esta escritura, según lo que estamos leyendo, y leyéndolo a nuestro entendimiento, hermano, ¿qué estamos sacando aquí? Ahora lo tenemos aquí, donde Jesús es la primera persona, la única persona de la deidad. Ahora, al escuchar esta escritura dice, Él era Dios. Y si Él no es Dios, entonces, ¿qué cosa ha sido? El engañador más grande que el mundo jamás ha tenido. Entonces, cuando la gente lee eso, ellos creen. Ellos colocan entonces a Jesucristo como la única deidad, como a Jesús siendo la deidad suprema. Entonces, ellos lo toman como que es la primera persona, la única persona de la deidad. Y Él no es la única persona de la deidad. Jesús no es la persona de la deidad. Él no era la primera persona, ni la única persona de la deidad. Eso es absolutamente imposible. Porque, ¿qué es lo que lo hace deidad? El Dios en Él. Eso lo hace deidad. Dios en Él, eso lo hace deidad. Por eso el hermano Blanca dice que Él es la sangre. Él es el cuerpo, Jesús. Pero Él no es Dios. Él no es deidad. Cuando Dios, que es la deidad, vino y entró en Jesús, entonces Él llegó a ser la deidad suprema, el todopoderoso, el Dios grande, el Dios maravilloso, el Dios fuerte, el Padre eterno, todo lo que usted quiera está aquí en Él. Ahora usted puede llamarlo el todopoderoso, el Señor de señores, el Rey de reyes, lo que usted quiera puede llamarlo a Él, porque ya Él está en Él.
¿Entiendes, hermano? Porque el Todopoderoso está en él. Amén. Entonces, Señor. eso hace de Jesús Dios. Por eso el hermano Abraham dice, ¿qué hemos tenido en la tierra? A Dios, al Todopoderoso. Amén. Y si Él no es Dios, entonces hemos tenido al engañador más grande del mundo. De eso está hablando el hermano Abraham. El hermano Abraham no estaba diciendo que Él, Jesús, era la única persona de la deidad. O la primera persona de la... No, no, así no es. Él estaba refiriéndose porque Dios estaba en Él. Gloria a Dios. Dice, si Jesús no es Dios, entonces hemos tenido al engañador más grande del mundo. Y la gente piensa y dice, por este Jesús, dice, Él es el Padre. Él es Dios. Pero no de la manera como el hombre lo piensa, sino que Él llegó a ser Dios. Él llegó a ser el Padre, porque el Padre, el cual es Dios, estuvo en Él. Amén. ¿Mis hermanos lo están entendiendo? Amén. Es importante, hermano. Es importante esto porque si no podemos ver estas cosas, no podemos caminar más allá. Entonces, ahora sí, 1 Corintios, ahora sí Biblia. A ver, hermana Mayra, 1 Corintios 11:3. Hermano Osvaldo, 1 Corintios 8:6. Y Edgar, 1 Juan 2:22. Y hermano, vamos a empezar por ahí. Vamos a ver. Por eso es que el mensaje tuvo que ser Biblia, hermano. El mensaje era Biblia, era la palabra. El mensaje nunca se fue de la Biblia. Si el mensaje hubiera salido de la Biblia, entonces, hermano, estamos mal. Pero la palabra, el mensaje, la revelación es de la Biblia. Entonces, lo que Dios reveló ha sido la Biblia. Amén, Señor. A ver, el primer hermano. 11:3, hermano. Sí, hermano, 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. ¿Escucharon? Amén. ¿Escucharon eso? Miren lo que dice, hermano. Vuelvo a leer yo ya. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Él es nuestra cabeza. Él es el que tiene la supremacía, quiere decir la cabeza. Él es el jefe. Hermano, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, ¿la cabeza de quién es Dios? Cristo. Dios es la cabeza de Cristo, hermano. Amén. Amén. ¿Qué cosa quiere decir que es la cabeza de Cristo? Que Él era el jefe de Jesús. Dios. Él había tomado cautivo a Jesús. Él era prisionero de Dios. ¿Quién era la cabeza de Jesús? Entonces era Dios. Así que no venga a decirme a alguien que Jesús es el propio Padre. Nadie va a decir eso. Aunque mucha gente le dirá o podrá hablar. Pero ahora usted tiene el concepto real de lo que estamos viendo aquí en esta mañana, de lo que es deidad, hermano. Amén. Amén. ¿Por qué Dios es uno? Porque el Espíritu y la carne se unieron. Porque ese tabernáculo, ese cuerpo, Dios lo había creado para que el Espíritu morara ahí, para siempre. Por eso dijo, mi Padre y yo uno somos. No dos, no tres, sino llegaron a ser uno. Por eso que Dios es uno. Y los dualistas dicen, no, esos son dualistas, dicen, porque creen en Jesús y creen en Dios. Pero la gente no se da cuenta que si no hubiera esta parte de aquí, entonces Dios nunca se hubiera podido manifestar. Amén. Amén. Nunca hubiera llevado a cabo la redención. La palabra dualista no es un chiste, es lo que Dios habló, hermano. Amén. Es lo que el profeta trajo y la gente se burla de eso. La gente no sabe de lo que se está burlando. No sabe, hermano, lo que está diciendo. Pero más aquel que conoce la Escritura, más aquel que le está revelando a Dios en su corazón, tiene respeto a cada palabra que Dios habló a través de ese mensaje, hermano. Amén. A ver, el que sigue, hermano. 1 Corintios 8:6. 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Amén. Entonces miren lo que dice la Escritura. Nosotros, pero no tenemos más de un Dios. ¿Ven, hermano? Ahí está Pablo. Por eso el mensajero hablaba de que Dios es uno. No dos, ni tres. Pero en eso la gente no sabe cómo cuadrar esto.
Entonces la gente dice, son dualistas, dualistas dice. Entonces el hermano Branham dice que Jesús era dual. Él era dual, ¿por qué? Porque el hombre del tiempo, la carne, el hombre visible, se unió con el invisible. ¿Qué es eso, dijo el hermano Branham? Jesús era dual, porque en él estaba el espíritu, el cual era Dios. ¿Entiende? Él no es dual, él fue dual. Amén, amén. Amén. Ahora la gente se burla de eso y dice, solo son dualistas, dice. Porque la gente no sabe lo que habla, no sabe lo que dice. ¿Me entiende, hermano? Ahora vea aquí la escritura y dice, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo. ¿Ve? Hay un solo Dios. ¿Correcto, hermano? Y un Señor Jesucristo. Entonces, hay un solo Dios y un Señor Jesucristo. Ahora, Él es Jesús. Él es Jesús. Pero este Dios es Cristo. Amén, hermano. Amén. ¿Qué es Cristo? Cristo es el Espíritu Santo. Amén. Es la unción. Ungiendo al hombre o el ungido o el ungidor. Ahora, ¿qué es Jesús? Más Cristo. ¿Qué es? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Que este Dios mora en Jesús, haciéndolo Señor y Cristo. Amén. ¿No dice en Hechos capítulo 2? Amén, hermano. 36 creo que es el versículo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué? Porque Él, que es el Señor, que es el Cristo, estaba en Jesús. Entonces, ¿qué tenemos? Un solo Dios y a un Señor Jesucristo. ¿Por qué a un Señor Jesucristo? Porque Dios es conocido a través de Jesucristo. Amén, hermano. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Amén. ¿Usted quiere vida eterna? Es a través de Jesucristo. Aleluya, Señor. ¿Usted quiere ser salvo? Es a través de Jesucristo. Amén. ¿Usted quiere estar allá en la Nueva Jerusalén? Es a través de Jesucristo. ¿Cómo puede ser parte de la vida eterna si no es a través de Jesucristo? Él es la vida eterna. ¿Dónde estaba esa vida eterna? Estaba en Jesús, su Hijo. Señor. Este es el testimonio que Dios estaba dando, que la vida eterna estaba en su Hijo Jesucristo. Amén. ¿No hemos leído eso, hermano? Al comienzo. Sin esto no existe nada. Entonces, primero de Juan es su texto favorito del hermano Ángel. Primero de Juan 5:20. Dice: empero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Qué es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios es el Espíritu Santo. Miren, hermanos, así rápidamente para que usted se acuerde de algo aquí. ¿Qué es el Hijo de Dios? ¿Se acuerdan ustedes que este era Dios, Elohim? ¿Correcto? Dice salió una luz. Amén. Este llamado el Logos, este llamado Cristo. Y el hermano Branham dijo: este es el Hijo de Dios. ¿Qué es el Hijo de Dios? El Espíritu Santo. Todo esto que usted ve aquí es el Espíritu Santo. El Logos, la palabra, el verbo. Eso es el Hijo de Dios. Todo esto es el Espíritu Santo. Entonces, recuerden, la primera vez cuando Él vino como el Hijo del Hombre. Eso fue Jesús. La segunda vez vino como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Y luego, hermanos, cuando el profeta estuvo aquí, otra vez era el Hijo del Hombre. Pero quiero que se dé cuenta. Durante el tiempo que Jesucristo estuvo en la tierra, era el Hijo del Hombre. Pero cuando Él se fue y envió el Espíritu Santo en Pentecostés, eso fue conocido como el Hijo de Dios. Ahora entonces, la palabra dice aquí para usted, para que entienda eso. Empero sabemos, el versículo 20 de 1 de Juan 5, empero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, o sea, el Espíritu Santo, ¿no, hermano Javier? Amén. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién le va a dar entendimiento a usted? El Espíritu Santo. Pero Satanás viene
y le corta ese entendimiento, le quita, le borra el entendimiento para poder conocer a Dios. Por eso Dios ha enviado un espíritu de error, para que la gente no entienda. Entonces, pero el Espíritu Santo ha venido, dice la palabra de Dios, el Hijo de Dios, que es el Espíritu Santo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahora, este es el verdadero. Ahora yo quiero que usted cante, hermano. ¿Por qué la Biblia dice que Él es el verdadero? ¿Por qué Él es el verdadero? Porque solamente Dios es el verdadero. Porque solamente Dios es la palabra. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era Dios, la verdad. Y dice, Él ha venido, el Espíritu, para darnos conocimiento, para que sepamos quién es el verdadero. Y dice, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él estaba en Él. Porque este cuerpo era el cuerpo de Dios. No había otra forma como Dios pudiera manifestarse alguna vez al hombre, sino a través de Jesús. No había una forma como Dios pudiera redimir al hombre, sino fue a través de Jesús. ¿Hermano, entienden? Entonces ahí está la Escritura. La Escritura es perfecta, hermano. Mire, dice entonces, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Lo dijo el Señor Jesús? El testimonio que Él estaba dando, que su vida, la vida de Él, de Dios, estaba en Jesucristo, su Hijo. Ahí está. Entonces. Ahí está entonces, hermano. Ahora, el otro pasaje bíblico, aquí le dije. Primera de Juan fue 2:22. A ver, léalo por favor, a ver. ¿Quién es el mentiroso? Sí, sí, hermano, vea. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Está presente, hermano. Semejante texto escúchelo, hermano. Este es tremendo, es de Juan es el profeta de Dios. Hermano, fíjense usted lo que dice aquí. ¿Quién es mentiroso? Aquí vamos a hablar de mentiroso, del anticristo. Vamos a hablar del anticristo. Porque el único mentiroso aquí es el diablo, el anticristo. Que ha venido para que la gente descrea la verdad, para quitarles el entendimiento verdadero, para que no puedan ver quién es el verdadero, quién es Cristo. Ahora, la palabra dice, fíjense, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué estamos diciendo, hermano? El hermano Branham dijo, si Jesús no es Dios, entonces hemos tenido al mentiroso más grande que el mundo jamás ha conocido. ¿Pero por qué dijo el hermano Branham que Él era Dios? Porque Dios el Padre estaba en Jesús. Amén, hermano. Él no estaba hablando de Jesús, que Él era Dios. Él estaba hablando de Dios Todopoderoso que estaba en Jesús. Y eso hacía de Él Dios Todopoderoso. Por eso digo, si ustedes no pueden creer que Él era Dios, que Él ha sido Dios, que Él es Dios, que ha estado aquí en la tierra, entonces hemos tenido al mentiroso más grande que el mundo jamás ha conocido. Estaba hablando de esto, no de simplemente el hombre del pueblo. Pero la gente de este mensaje lo toma a este Jesús como el Dios Todopoderoso y como su propio Padre. Él no puede ser su propio Padre, porque ya vemos que fue Dios quien lo creó, hermano. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? Amén. Ya con eso nadie le va a engañar. Hermano, cualquiera que niega al Hijo, tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, ahí está la dualidad. Para los que se ríen, para los que se burlan, ahí está la dualidad. ¿Mi hermano? Ahí está la dualidad. Dios no era dual, pero Jesús sí era dual porque en Él estaba Dios. Eso es dual. Pero esa dualidad, hermano, llegó a ser una unidad. Donde Él dijo, mi Padre y yo uno somos. Amén. No dos, no tres, pero sí uno. Amén. Dios haciéndose visible a través de Jesús. Dios redimiéndonos a través de Jesús. Dios salvándonos a través de Jesús.
Y él tuvo que tomar una decisión tan terrible. Una decisión, hermano, que lo llevó a que su sudor eran como gotas grandes de sangre. Fue terrible. Él era un hombre, hermano. De tal manera que cuando él se fue a la cruz del Calvario y estaba muriendo ahí, nos dice que él clamó en la cruz del Calvario y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era un hombre que clamaba, que estaba próximo a morir. Qué terrible, hermano, es terrible. Entonces, hermano, el otro que fue, creo que fue hasta el número 24, hermano. Ya, amén, ahí lo dejamos. Ahora, en el mensaje Nombre Blasfemos, página 30, dice: Jesús es el Hijo de Dios. Esto dice el hermano Branham. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. No era Dios, mas Dios estaba en aquel pueblo. Amén. Hermano, eso es lo que usted tiene que tomar. Después usted encontrará muchos pasajes bíblicos del hermano Branham. Dice: Él era Dios. Él era el Todopoderoso. Él es el Señor de señores. Él es el todo, hermano. Lo que la Biblia dice estaba atribuido a Jesús. Pero él sabía por qué lo decía. Así es. Pero no un hombre con mente estrecha va a venir a decirnos pues que Jesús era su propio Padre, que Él era Dios en todos los sentidos. No es así. Yo puedo decir que Jesucristo es Dios Todopoderoso en esta mañana porque sé por qué lo digo. Amén. Amén. Porque hemos llegado a la comprensión y al entendimiento de esta gran deidad que ha sido un misterio por siglos y edades, pero que en este tiempo Dios lo ha revelado a sus hijos. Amén. ¿Ve, hermano? Entonces, los dones ocupan su lugar. En el párrafo 71 dice: el Hijo no es Dios, mas Dios es su Padre. ¿Ve? Vino y habitó en él. ¿Sí, hermano? ¿Está escuchando? Amén. De nuevo lo leo, dice: el Hijo no es Dios, mas Dios es su Padre. Vino y habitó en él. La iglesia y su condición, y en el mensaje una super señal. El profeta dice: Dios no es como un solo dedo. Dios no es como un solo dedo. La unidad no es como un solo dedo. ¿Cuál es la unidad? Uno y uno. ¿Correcto, hermano? Que cuando estos se unen, encuentra esto. Este es uno, la parte del espíritu, y el otro que es el cuerpo. ¿Correcto? Que cuando se unen, hacen una unidad. Amén. O sea, este es uno y dos, que al unirse, hacen uno. Esa es unidad. Dios no es como un dedo. Entonces, el unitario dice, atribuyéndole a Jesús Dios en todos los sentidos. Entonces, ese es unitario, ese es solo Jesús. Entonces, la gente bautiza en el nombre de Jesús, porque piensa que Jesús es Dios, pero nosotros no creemos de esa manera. Creemos que Dios habitó en él, y el nombre es deidad. Así es, amén. Señor Jesucristo, estamos hablando del Todopoderoso, del invisible en el visible, Amén. donde Él manifestó el nombre de su Padre, o donde Dios manifestó su nombre a través de su Hijo, y tomamos ese nombre para nuestra redención. Amén. Somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de la deidad. ¿Cómo es que el Todopoderoso, el invisible, vino y se hizo visible en Jesús su Hijo y derramó su sangre y murió por nosotros? Ese nombre es con el cual nosotros tenemos que ser bautizados para ser salvos. Amén. Amén. Señor. Amén. Si usted se bautiza en el nombre del Padre, no es salvo. Usted es salvo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque bajo este cielo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Sí, Señor. Así que si la gente dice, el testigo de Jehová dice, ese es Jesús, dice, ese fue un maestro, un Dios, con D chiquita lo escribe, hermano, un Dios. Pero dicen Jehová, lo cual ni siquiera existió eso en la Biblia. Entonces ellos están más perdidos que nadie, porque ni siquiera pueden conocer el nombre. Entonces, pero en esta mañana no estamos hablando de un nombre, no de un cualquier nombre, sino del nombre de Dios, que Jesús cargó sobre sus hombros, desplegándolo, que ese sería el nombre en el cual nosotros seríamos salvos. Ese es el nombre de su Padre. Ahí está, hermano, lo que dijo Juan, lo que acaba de leer, hermano. Si usted no cree en el Hijo, no cree en el Padre, usted no cree en nada, hermano. Así es, entonces ahí está la Escritura. Entonces el profeta dice, Dios no es como un solo dedo.
Y Jesús no es su propio Padre. Grábelo bien, hermano, en su corazón. Jesús no es su propio Padre porque Dios creó la célula de sangre. Dios creó este cuerpecito. ¿Y cómo podría ser Jesús su propio Padre? ¿Cómo nosotros, la gente de este mensaje, pudiéramos estar hablando semejante tontería? No puede ser, ¿no, hermano? Entonces quiere decir que la luz no le ha amanecido en su corazón, hermano. Hermano, puede ser un gran y tremendo predicador. Todo el Jehová del Antiguo Testamento es el Jehová del Nuevo Testamento. Y se cerró con... No, eso no es. No es, hermano. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jehová del Nuevo Testamento. ¿Correcto? ¿De qué estamos hablando? De Dios. Así es. Que se está manifestando a través de Jesucristo. ¿Y qué tenemos? Al Jehová del Antiguo Testamento. Es el Jehová del Antiguo Testamento, pero manifestándose a través de Jesús. Amén. Eso es. Pero no va a venir a decirme que este Jehová del Antiguo Testamento es el mismo que está aquí. De esa manera no es. Sino es de la manera como es que Dios entró en el cuerpo y se manifestó de esa manera. Amén. El Jehová del Antiguo Testamento. ¿Ve, hermano? Es tan sencillo. Hasta mi hermana Pablo lo entiende. ¿Y cómo los predicadores no pueden entender eso? ¿Se da cuenta, hermano? Se necesita ser simplemente un niño aquí en esta mañana. Se necesita ser un bebé, el profeta dice aquí en esta mañana. Porque él dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Tú que escondiste estas cosas, la deidad de los sabios y de los entendidos, y la revelaste a los niños, a los bebés. Amén, hermano. Hermano, pues ellos pueden creer la palabra, el resto no lo puede creer, porque esto es demasiado pequeño para ellos. Entonces la gente se va por lo grande, pero si son las cosas pequeñas que atan las cosas grandes. Amén. Si no, eso se caerá. Gloria al Señor, hermano. Entonces, no olvide que Jesús no es su propio Padre, Él es su Padre. Amén, hermano. Ya lo dije en un comienzo. Si Él dice que Él es Padre, pues porque tuvo un hijo. ¿Quién puede ser un padre si nunca tuvo un hijo? Ahora, si yo soy un hijo, es porque yo tengo un padre. ¿Es así, hermano? Ahí está la cosa, y la más sencilla explicación está la cosa para entenderla. Entonces ahora, San Juan 20, 17. Aquí viene otra cosa maravillosa para ustedes, hermano. El libro de San Juan. Yo, ¿sabes qué? Esto estaba preparado, digo, va a venir el hermano Demetrio. Porque ellos tienen algo así, bueno, que no, casi no entran en esto. Y quería predicarles esto, para que ellos pudieran entrar en una comprensión de la palabra, pero no. Ahora, si nosotros llegamos a entender esto, hermano, en esta mañana, y como lo veo con su carita sonriente, eso les va a ayudar a ir más allá de lo que ustedes imaginan. Amén, hermano. Amén. Más allá de lo que ustedes imaginan. Van a entender cosas, hermanos, que los demás ni siquiera pueden entender. Ya, porque lo acabamos de leer, ¿no? Si no entendemos, dice el hermano Abraham, esta enseñanza, esta revelación de la realidad, y encima todavía luchamos contra ella, usted no entenderá el resto de la verdad. Señor. A ver, primera San Juan 20, 17. Dice así. San Juan 20, 17. Escúchenla. Dícele Jesús: no me toquéis. En otra versión que tenía el hermano dice no me retengáis, creo que dice, ¿no? Dice, escuchen. ¿San Juan cuánto? Dícele Jesús, San Juan 20, 17 dije, ¿no? Dícele Jesús: no me toquéis, no me toques. En otra versión, no me toquéis, dice, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, ¿cómo yo podría decir? ¿Cómo podría explicar esta escritura si yo digo que Jesús es su propio, que Él es el propio Padre? ¿Cómo podría explicar esto? Por eso cuando tomamos Isaías 9:6, un niño nos es dado, el cual sería Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cómo podría explicar yo esa escritura, hermano? ¿Cómo podría usted explicar esa escritura? Unos sacaron 3, otros sacaron 2, pero la revelación solamente 1. Y eso es la unidad, que Dios venía en ese hijo. Ese hijo no era Dios fuerte, ese hijo no era Padre eterno. Él era Dios fuerte, Él era Padre eterno, y vino y nació en ese niño como Dios fuerte y como Padre eterno. Amén. Amén. Ahí está, ya ve, hermano, entonces ahí está. Entonces aquí está la escritura, fíjese, hermano. Pues dile a mis hermanos, ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿No? Entonces aquí lo que se escribió, qué cosa tan contradictoria es decir que Jesús, el Hijo, es Dios el Padre, si Él mismo está negando eso. ¿Incorrecto, hermano?
Él mismo está negando eso. Él está diciendo, no, así no es. Pero la gente, no, William Branham dice acá. Pero ellos no están entendiendo lo que William Branham ha dicho. Y así que ellos no traten de culpar a William Branham, sino vamos a culpar a nuestro pequeño entendimiento, que no puede entender las cosas de Dios, porque se han de ver espiritualmente. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucede al final? Y aquí terminamos. 1 Corintios 15:28. Hay muchas cositas más, hermanos, pero luego ya nos tenemos bien entre el culto de semana, porque esta semana se va a tener el culto, hermano. Amén. 1 Corintios 15:28. Miren, hermanos, este es un texto terrible y demoledor también Gloria al Señor. para todos aquellos que quieren luchar contra la deidad. Por eso tiene que grabarlo ahí en su corazón, en un papel, no, porque se pierde. Así que grábelo, hermano. A ver cómo hoy día, hermano, va a salir el libro Bakú, ya que estamos buscando por Éfeso, o estamos buscando por Apocalipsis. Entonces, quiere un poquito de continuidad, hermano. Hasta yo mismo te estoy buscando, porque hace mucho tiempo que antes, está el libro, rapidito ahí está, ¿no? De memoria, como citando la escritura. Entonces, hermano, siempre bueno, darle una leída a la palabra de Dios, hermano. Entonces dijimos que era 1 Corintios 15:28, hermano. Amén. Ahora leo. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará. Ahora escuchen, hermano. Aquí estamos hablando de algo tremendo, fíjense. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo, sea todas las cosas en todo. Amén. Amén. El profeta dice, ahora leyendo lo que el profeta dice, el Cordero estará en el trono aquel día. La Nueva Jerusalén es así, ¿ve? Es una ciudad que tiene millas, kilómetros, hermano, de lo que es en la forma de una pirámide, calles de oro, puertas de cristal, y habla de cosas hermosas y maravillosas que ojo, hermano, nunca ha visto. Y ahí irá y reinará la novia un día, donde ya no existe tiempo, solo es eternidad. Ni el sol siquiera creo que habrá en aquel día, porque dice que aquí hay un trono y acá hay alguien que está sentado. Ese es Jesús. Pero más arribita, una columna de fuego. Esa columna de fuego que se le presentó a Moisés, la columna de fuego que se le presentó a Saulo, la columna de fuego que se le presentó al profeta. Esa columna de fuego estará arriba, en la punta, y más abajo estará el Cordero, cuál es Jesús, y luego la ciudad. ¿Y cómo la gente dice? ¿Cómo la gente de este mensaje dice? Que Jesús es su propio Padre. ¿Ve, hermano? ¿Sí? ¿Se da cuenta o no? Amén. Estamos hablando de unidad. ¿Qué es unidad? Tenemos que entender unidad. Es la unión entre Dios y el cuerpo llamado Jesús. Esa unidad se convirtió en uno. Amén. No en dos, se convirtió en uno. ¿Sí, hermano? Amén. Entonces ahí está. El profeta dice, el Cordero en el trono, el pilar de fuego sobre el trono. Y antes que ellos clamen, Él contestará. El reino ha sido tornado al Padre, y el Padre llega a ser en todo y sobre todo, como en el principio el profeta dice. El Señor. ¿Ve? Ahí nos va un poquito de estas escrituras, hermano. Hay varias. Luego estaremos tomándolas entre semana y estaremos hablando así de cerca de deidad, hermano, estas cosas, porque es importantísimo, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor, hermano. Amado Padre Celestial, Gracias, Padre. te damos gracias, Señor Dios mío, por todo aquí en esta mañana, por permitirnos el poder estar, Señor, escuchando tu palabra. Yo creo que no hay una forma más tremenda que poder sentirse felices y contentos, Amén, Señor. y una paz maravillosa en nuestros corazones, porque es tu palabra la que baja en nuestros corazones. Gracias, Señor, por darnos esa comprensión. Amén.
Gracias, Señor, por poder entender, Señor, estas riquezas inescrutables que dijo Pablo, que en este día han sido reveladas para que tus hijos pudieran creerlas, Señor. Si no fueras tú, Señor, estuviéramos engañados, aún en este mensaje, estuviéramos divariando y hablando cosas que no son. Pero gracias, Padre. Te agradecemos con todo nuestro corazón aquí en esta mañana. Amén, Señor. Amén, amén. Por habernos dado tu palabra en nuestros corazones. Amén. No importa el lugar donde estemos, pero estamos agradecidos por mi suegro, por mi suegra, por Amén. habernos permitido estar aquí, en este pequeño lugar, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo nos una cada día más y más, Señor, como en el principio. Amén. Que podamos amarnos Amén. sin tener que mirar nuestros defectos, porque yo tengo muchos, Señor. Amén. Tengo demasiados, Padre. Pero yo no estoy aquí para mirar el defecto de mi hermana, de mi hermano, no. Sino para amarnos como hermanos, que tenemos un mensaje glorioso, Señor. Amén. Yo sé que nuestros defectos serán corregidos por ti, Amén. por tu palabra. Y un día ya no habrá más nada de esas cosas, sino hombres santos y justos parados delante de Amén. ti. Muchas gracias, Padre Eterno, por todo. En el nombre de Jesucristo, tomado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 A ver, hermanos, damos gracias por el mensaje, qué hermoso. Amén, Señor. Amén. Amén. Creo que nos vamos contentos. Gloria al Señor. Vamos a entonar una alabanza para poder despedirnos de la números 128. Hermanos, Amén. Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá, pues el mundo vendrá pronto y nos arrebatará. Porque gozo este pensamiento hoy en mi alma, que Jesús al mundo venga otra vez. Jesús al mundo viene otra vez.
gracias, Padre, nuevamente, Señor. Gracias, Señor, porque muy contento, Señor, de recibir esta palabra tan hermosa, Señor. Gracias, Señor. A mis hermanos también, Padre Santo, por fortalecer su alma, Señor, Padre. Gracias a cada uno así como nos has traído, Señor, Padre Santo. También bendice nuestros caminos, Señor. Bendice nuestros caminos, Señor, Padre Santo. Todos mis hermanos, Padre Santo, en este día, Señor.